El mundo exterior a veces se vuelve una danza desordenada de gritos, exigencias y movimientos repentinos. Como si una ola invisible arrastrara todo a su paso. Las voces se elevan, los cuerpos se tensan, y las decisiones parecen nacer desde la urgencia. En medio de esa corriente, uno fácilmente puede sentir que debe responder, actuar o defenderse sin demora. Pero no todo lo que se mueve debe moverse contigo. En esos momentos, si uno detiene el impulso y observa sin prisa, percibe que la raíz de la agitación no está en los hechos, sino en la reacción que nace de ellos. Es como mirar una tormenta desde una cabaña en lo alto de la montaña. El caos sigue allí, pero tú ya no estás dentro de él. Algo en ti empieza a desear menos explicaciones y más espacio, menos interferencia y más presencia. El silencio no es una ausencia, es una forma distinta de estar. Frente al ruido de afuera, puedes convertirte en ese pequeño centro que no necesita moverse, que observa sin juicio, que se niega a alimentar la confusión. A veces, es justo en ese no decir, en ese no intervenir, donde comienza la verdadera respuesta. Muchas veces pensamos que el conflicto viene de afuera, de personas o circunstancias que no podemos controlar. Pero con el tiempo descubrimos que las verdaderas tormentas no siempre tienen nubes. Habitan dentro, silenciosas, disfrazadas de pensamientos acelerados, de memorias no digeridas, de temores sin nombre. Y ese ruido interno puede ser más estruendoso que cualquier discusión. El silencio, en este caso, no se trata de callar a los demás, sino de aprender a escuchar lo que ocurre en el propio espacio interior. No es un silencio impuesto ni tenso, sino una actitud de rendición amorosa hacia lo que uno siente. Al permitir que esas tormentas internas se expresen sin necesidad de reaccionar, algo en ti comienza a calmarse. No porque el caos haya desaparecido, sino porque ya no lo resistes. Aprender a mirar hacia adentro sin huir es uno de los mayores actos de coraje. En ese mirar silencioso, el alma encuentra un modo de respirarse a sí misma. Y en esa respiración lenta, sin prisa, la tormenta empieza a perder fuerza. No porque haya sido vencida, sino porque ha sido comprendida. Inspirar y expirar suceden de forma natural, pero rara vez somos conscientes de ello. Vivimos tan ocupados, tan absorbidos por lo externo, que la respiración se convierte en una función automática, olvidada. Sin embargo, hay un poder profundo en detenerse a sentir el aliento. Es como regresar a casa después de un largo viaje. Cuando todo parece agitarse, llevar la atención a la respiración es como encender una lámpara en medio de la noche. No cambia lo que ocurre afuera, pero cambia cómo lo experimentas. Al inhalar con conciencia, permites que la vida entre. Al exhalar lentamente, sueltas aquello que no necesitas. Es un diálogo íntimo, invisible, entre tú y lo que eres en lo más profundo. No necesitas palabras para volver al centro. Solo basta una respiración, una sola, profunda, atenta. Y en ese gesto tan sencillo, algo empieza a calmarse. La mente, que antes corría como un río desbordado, empieza a fluir con más suavidad. Porque en el fondo, el silencio también respira contigo. A veces buscamos silencio afuera porque el interior se ha vuelto insoportable. Hay pensamientos que repiten viejas heridas, emociones que no han encontrado consuelo, diálogos internos que nos juzgan sin descanso. Y aunque por fuera todo parezca tranquilo, por dentro se libra una batalla invisible. El camino del silencio no significa negar ese ruido interno, sino aprender a sentarse con él como quien acompaña a un niño asustado. No se trata de callarlo a la fuerza, sino de mirarlo con ternura. Cada pensamiento que surge es una señal de algo que pide ser escuchado, pero no respondido. En vez de luchar, podemos observar. En vez de temer, podemos sostener. Y en esa observación serena, los pensamientos pierden su peso. Como hojas que caen en un río, siguen su curso sin necesidad de interferencia. Lo que antes parecía insoportable empieza a diluirse.
no porque haya desaparecido, sino porque ha sido abrazado con silencio. El cuerpo también habla, incluso cuando la boca está cerrada. En medio del caos, sus señales son sutiles pero claras. Una respiración entrecortada, hombros tensos, mandíbula apretada, una sensación difusa en el pecho. Son formas que tiene el cuerpo de decirnos que algo dentro se ha alterado, incluso si no lo entendemos con palabras. En lugar de reprimir o ignorar esas señales, podemos volvernos suaves observadores del cuerpo. Con cada inhalación, sentimos. Con cada exhalación, liberamos. El cuerpo encuentra alivio no en la explicación, sino en la presencia. Al reconocer sus mensajes sin juicio, se abre un espacio nuevo, uno donde no hay urgencia de cambiar nada, solo de estar. Y cuando ese estar se vuelve completo, el cuerpo comienza a soltar. No necesita defensa, no necesita huida, solo necesita ese contacto íntimo con el momento. En medio del desorden, tu cuerpo puede convertirse en un ancla, un templo silencioso donde todo se permite y todo se escucha. En ciertas situaciones, la palabra que se retiene puede ser más poderosa que la que se pronuncia. Hay momentos en los que el impulso de hablar nace del miedo, de la necesidad de defenderse, de un deseo inconsciente de controlar lo que no se puede controlar. Pero al detenerse justo antes de hablar, uno descubre un espacio fértil de sabiduría no expresada. En ese instante suspendido, la energía que antes se dirigiría hacia afuera se reorienta hacia el interior. Se abre una pausa donde el ego no tiene tanto poder, donde la reacción no logra imponerse. Y desde esa profundidad, muchas veces surge una comprensión que trasciende la palabra. No hay juicio, no hay culpa, solo una presencia que observa y comprende. Silenciar una palabra no es reprimirla. Es escoger conscientemente no alimentarla si no contribuye a la paz. Y en esa decisión, uno se vuelve alquimista del momento. Convierte el impulso en claridad, la emoción en escucha, el caos en calma. No por debilidad, sino por compasión. Hay un espacio invisible entre el momento en que algo nos hiere y la forma en que respondemos. Es un instante mínimo, a veces imperceptible, pero dentro de él habita toda nuestra libertad. Si logramos habitar ese espacio, la herida ya no nos domina. Podemos observarla, sentirla, pero no ser arrastrados por ella. Este espacio es cultivado en silencio. No se impone, no se compra, no se aprende de memoria. Es fruto de mirar dentro, de conocerse, de quedarse presente justo cuando más deseamos escapar. Es una práctica constante. Estar con la herida sin convertirla en arma, sentir el dolor sin necesidad de proyectarlo sobre otros. Y cuando ese espacio se vuelve más amplio, algo en nosotros cambia. Ya no respondemos desde el automatismo, sino desde la conciencia. La reacción se convierte en elección, y muchas veces, en ese nuevo territorio, el silencio se vuelve la respuesta más amorosa. Una mente agitada refleja el mundo como un lago sacudido por el viento. Todo se distorsiona, nada parece claro. Pero cuando la mente se aquieta, se vuelve espejo. No porque lo haya comprendido todo, sino porque ya no necesita entenderlo todo para estar en paz. El silencio interior permite que la mente repose. Ya no salta de pensamiento en pensamiento. Ya no necesita interpretar cada emoción. Solo observa, sin apego. En esa observación serena, el juicio se disuelve y la compasión aparece. La mente deja de ser campo de batalla para convertirse en jardín. No es que los pensamientos desaparezcan, simplemente dejan de tener el control. Se mueven como nubes en el cielo, presentes pero sin perturbar el fondo azul. Y en ese cielo claro, uno comienza a ver con más profundidad, como si el alma se reflejara sin filtros. El silencio no es la ausencia de pensamientos, es su rendición. Cuando todo se precipita y sentimos que debemos hacer algo ya, justo allí es donde más necesitamos detenernos. La pausa no es una pérdida de tiempo, es un acto de sanación. Es un recordatorio de que no todo se resuelve desde la prisa,
que la profundidad solo se alcanza desde la quietud. En la pausa, nos volvemos testigos del propio movimiento interno. Observamos cómo el cuerpo reacciona, cómo la mente construye narrativas, cómo el corazón busca consuelo. Pero no intervenimos, solo respiramos, solo estamos. Y en ese estar, el tiempo se expande, y con él también la claridad. Cada pausa es una medicina que no necesita receta, una medicina que no se toma, sino que se habita, y al hacerlo, algo en nosotros recuerda cómo era estar en paz antes del miedo, antes del juicio, antes del ruido. La pausa nos devuelve a ese lugar original donde todo ya está bien. En el corazón habita una inteligencia antigua, silenciosa, que no necesita palabras para saber. Es una sensibilidad que percibe más allá de los argumentos, que intuye la raíz del dolor propio y ajeno. Cuando permitimos que el corazón escuche antes de que la boca hable, todo se transforma. Hablar desde el corazón no siempre significa pronunciar palabras dulces. A veces es elegir el silencio como forma de no herir. Otras es saber cuándo no intervenir. El corazón no busca tener la razón, busca comprender. Y en esa comprensión muchas veces elige callar, no por cobardía, sino por sabiduría. En medio del caos, si uno logra poner la atención en el corazón antes de reaccionar, algo suave se abre dentro. Un espacio donde lo humano se vuelve sagrado, donde el otro ya no es enemigo, sino reflejo. Y desde allí, incluso el silencio se vuelve un acto de amor. Sostener un instante no significa aferrarse a él, sino habitarlo por completo. Es mirar lo que ocurre sin desear que sea distinto, sin anticipar lo que vendrá. En un mundo que constantemente empuja hacia el futuro o arrastra hacia el pasado, sostener el presente es un acto de resistencia suave y profunda. En ese sostener no hay búsqueda de solución inmediata, hay solo presencia. Y en esa presencia, las emociones tienen permiso para ser sin ser corregidas. Las sensaciones se despliegan sin prisa, como pétalos que se abren con la luz. Cada momento se vuelve suficiente en sí mismo, y uno empieza a confiar en que no necesita escapar para estar bien. Es una práctica sencilla y poderosa, quedarte con lo que es, respirar con lo que sientes, estar con lo que ocurre, sin modificar, sin negar, sin acelerar, solo sostener, como quien abraza a alguien querido sin decir nada. El silencio se vuelve el abrazo más verdadero. Hemos sido enseñados a resolver, a intervenir, a actuar siempre que algo se desordena. Pero hay situaciones donde la acción más sabia es la inacción. No porque no importe, sino porque intervenir desde la confusión muchas veces multiplica el caos. En esos momentos, no hacer es una forma más profunda de hacer. No hacer no significa indiferencia. Es una atención despierta, una escucha activa, una presencia total. Es confiar en que a veces el tiempo necesita desplegar su curso sin nuestra interferencia. Que el río encuentra su cauce mejor cuando no tratamos de dirigirlo con nuestras manos. En el corazón del silencio hay una acción invisible. Sostener la calma, proteger la claridad, cuidar la compasión. Y eso, aunque no se vea desde fuera, transforma. Porque desde ese no hacer brotan gestos más sabios, palabras más limpias, respuestas que nacen del centro y no del miedo. El alma no grita, no se impone. Habla en susurros, en intuiciones, en imágenes que se forman sin esfuerzo. Y para escucharla, hace falta silencio. No solo externo, sino interno. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. Como el eco que resuena en un valle después de un canto. Cuando todo se calma dentro, la voz del alma se vuelve nítida. No necesita argumentos, no necesita convencer. Solo se presenta, suave, con una certeza que no depende de lógica. Y ese eco interior empieza a guiar, no como orden, sino como dirección sutil, como una estrella que orienta sin obligar. Vivir desde el eco del alma es elegir el silencio como vínculo.
con uno mismo, con los demás, con la vida. Es caminar sin ruido, pero con firmeza. Es responder sin alterar. Es confiar en que lo más profundo no necesita adornos para ser verdadero. Hay una belleza inmensa en aprender a contemplar sin tocar, observar cómo se mueve la emoción, cómo se despliega el momento, cómo el caos toma forma y se desvanece sin necesidad de intervenir. Es como ver una mariposa posarse en la palma de la mano. Cualquier intento de control la ahuyenta. La contemplación requiere una mente abierta y un corazón paciente. No busca juzgar, no busca entender del todo. Solo se ofrece como testigo. Y en ese testimonio silencioso, el mundo se revela de otra forma. Las cosas pierden su urgencia, las personas su dureza, las situaciones su amenaza. Contemplar sin intervenir es un gesto de amor profundo, porque implica respeto, implica confianza, implica saber que no todo necesita ser corregido, que muchas veces basta con estar, mirar y dejar ser. Desde ahí, lo que antes parecía insoportable empieza a transformarse. El presente no llega con estruendo, no irrumpe como una verdad absoluta, se desliza como un susurro apenas perceptible que solo se capta cuando la mente se aquieta. Está siempre aquí, esperando ser notado. Pero solo se deja sentir por quienes se detienen a escuchar. Cuando uno logra sintonizar con ese susurro, todo cobra una textura diferente. El aire parece más denso, la luz más viva, el cuerpo más real. No es que el mundo haya cambiado, es que uno ha dejado de estar ausente. Y en esa presencia, todo se vuelve suficiente, incluso lo que antes dolía. Escuchar al presente es un arte que se cultiva en la quietud, en el asombro, en la humildad de no saber. Porque el presente no se explica, se siente, y en ese sentir, cada instante se vuelve una puerta hacia lo sagrado, sin necesidad de palabras, solo con el susurro que lo anuncia. El juicio nace de la separación. Entre lo que somos y lo que creemos, deberíamos ser, entre lo que ocurre y lo que deseamos que ocurra. Es una voz interna que clasifica, compara y condena. Pero en el silencio profundo, esa voz pierde fuerza, porque no hay nada que demostrar, nada que defender, nada que corregir. En ese estado de presencia silenciosa, el juicio simplemente no encuentra espacio donde sostenerse. Lo que antes era motivo de crítica se convierte en objeto de compasión. Lo que parecía error ahora es solo experiencia. No porque cambie el hecho, sino porque cambia la mirada. Allí donde el juicio se disuelve, nace una nueva forma de estar, más ligera, más libre. Ya no se exige perfección ni se teme al fallo. Solo se está, solo se respira, solo se acoge. Y ese acto, tan simple y profundo, es la semilla de toda sanación verdadera. No siempre entendemos de inmediato lo que el caos nos enseña. Su presencia es desconcertante, incómoda, a veces dolorosa. Pero si logramos no rechazarlo, si lo miramos con los ojos del alma, el caos revela su verdadera función. No destruir, sino despertar. Cada vez que el orden se rompe, algo dentro de nosotros tiene la oportunidad de emerger. Algo más auténtico, más consciente. El caos desorganiza lo viejo para dar paso a lo nuevo. Es el terreno fértil donde florece lo que antes no tenía espacio para crecer. Pero ese florecimiento solo ocurre si estamos dispuestos a permanecer con él, sin escapar. En vez de resistir el caos, podemos sentarnos a su lado, escuchar lo que nos quiere mostrar, sentir lo que nos quiere transformar, y entonces lo que parecía castigo se vuelve camino. El silencio no lo elimina, pero nos permite entenderlo, y en esa comprensión todo empieza a tener sentido. Hay una belleza secreta que solo brota en la quietud, como una flor que se abre al amanecer, lentamente, sin ruido, sin esfuerzo. No busca atención, no compite con otras flores, solo florece, porque su naturaleza es hacerlo.
Así también nosotros, cuando nos permitimos estar en silencio, comenzamos a florecer. Ese florecer no siempre es visible desde fuera. A veces es una paz interior que nunca antes habíamos sentido. Otras veces es la claridad que se posa sobre la confusión como una brisa suave. La quietud es el jardín donde lo esencial se manifiesta, sin presión, sin premura. En esa floración silenciosa descubrimos lo que somos más allá del miedo, del ruido, del deber. Somos presencia, somos ser, y esa realización no necesita explicación. Se siente, se respira, se expande, como una flor que no pregunta si vale la pena abrirse, simplemente lo hace. Algunas verdades no se dicen, se intuyen, se reconocen en lo más profundo del ser, como un recuerdo antiguo que siempre estuvo allí. No necesitan argumento, ni prueba, ni palabra. Su fuerza está en su silencio, en esa forma sutil con la que se hacen presentes en medio del caos. Cuando el corazón se aquieta y la mente se rinde, esas verdades comienzan a emerger, no como ideas, sino como certezas suaves, no como respuestas, sino como comprensiones que calman. Uno no las busca, ellas llegan, no se fuerzan, se permiten, y al encontrarlas, no sentimos la urgencia de compartirlas, porque sabemos que las palabras no alcanzan. Basta con habitarlas, con vivir desde ellas, con permitir que impregnen nuestros actos, nuestras miradas, nuestros silencios. Así, la verdad se vuelve presencia, no discurso. Hay momentos en que la calma no es solo un estado, sino una respuesta en sí misma. Cuando todo alrededor exige rapidez, reacción, posicionamiento, elegir la calma es un acto radical, no de pasividad, sino de conciencia. Es decirle al mundo, no me perderé en tu prisa. Esa calma no nace de la indiferencia, sino del discernimiento. No es desconexión, es claridad. Desde ella, los gestos se vuelven más precisos, las palabras más necesarias, las decisiones más firmes, porque no surgen del miedo, sino del centro. Y cuando actuamos desde esa calma, algo cambia también en los demás. El caos se disuelve un poco, las tensiones se suavizan, la calma se contagia, no como imposición, sino como invitación. Y sin decir una palabra, se ha dicho todo. El deseo de controlar surge del miedo, a lo inesperado, a lo doloroso, a lo incierto. Creemos que, si controlamos lo externo, tendremos paz interna. Pero la vida, con su infinita sabiduría, siempre encuentra maneras de mostrarnos que el control es ilusión. Y frente a eso, el silencio se vuelve un refugio. Soltar el control no es resignarse, es confiar. Es dejar de tensar cada músculo del alma para permitir que el río fluya como necesita. En ese gesto de rendición silenciosa, uno no pierde fuerza, gana liviandad. La mente deja de pelear con lo que no entiende y el corazón aprende a habitar lo que es. Más allá del control está la verdadera libertad, la de estar presente sin poseer, de amar sin aferrar, de vivir sin garantizar. Y en ese espacio libre de exigencias, el silencio florece como una verdad simple. No necesitamos tener el timón si sabemos flotar. No todo puede ser explicado, resuelto o comprendido. Hay dolores que simplemente deben ser sentidos. Hay pérdidas que no encuentran consuelo lógico. En esos momentos, el silencio no es vacío, es contención. No busca respuesta, ofrece compañía. Abrazar lo inevitable sin palabras es dejar de luchar contra lo que ya es. Es mirar el cielo oscuro sin exigirle estrellas. Es permitir que el llanto llegue sin disfrazarlo de argumento. En ese espacio sin voz, el alma descansa, porque sabe que no necesita entender para sanar, solo necesita ser sostenida. El silencio en estos momentos no es ausencia, es presencia plena. Es estar junto al dolor sin querer cambiarlo, como quien se sienta al lado de alguien que sufre sin decir nada. Solo estar, solo respirar,
solo abrazar. Y en ese abrazo, todo empieza a transformarse, sin prisa. El silencio verdadero no es solo la ausencia de sonido. Es una calidad del ser, un estado que trasciende el ruido del mundo y de la mente. Es un lugar interno al que podemos volver siempre, como un templo íntimo que no necesita paredes ni altares. Un espacio sagrado donde todo se vuelve claro. En ese santuario interior no hay distracciones ni exigencias, solo la experiencia pura del momento. Como una llama que arde sin quemar, el silencio ilumina sin imponerse. Allí todo se simplifica. La respiración se vuelve oración, la presencia se vuelve plegaria. Habitar ese silencio es recordar quiénes somos más allá del personaje, más allá del conflicto, más allá del nombre. Es retornar a la fuente. Y desde allí, todo lo demás cobra sentido. No porque haya respuestas, sino porque ya no hacen falta. Estamos acostumbrados a estar para algo, para resolver, para complacer, para intervenir. Pero hay una forma de presencia más pura, más amable, aquella que no exige nada, que no espera nada, que simplemente está. Esa presencia es medicina para el alma ajena y para la propia. Cuando uno se sienta en silencio junto a otro, sin intención de cambiarlo, ocurre algo sutil y profundo. La energía se alinea, el espacio se vuelve seguro, la respiración se vuelve compartida. No hay prisa, no hay agenda, no hay presión. Solo el ser, acompañando al ser. Y al practicar esa forma de estar, aprendemos a ofrecérnosla también a nosotros mismos. A no exigirnos ser distintos, a no apurarnos en sanar, a no juzgar nuestros procesos. Solo estar, solo sentir, solo sostener. Y desde ahí, todo florece sin esfuerzo. Llega un punto en el camino donde incluso el ruido más persistente se cansa de insistir, donde la mente deja de forcejear y el corazón se rinde no desde la derrota, sino desde la entrega. Ese momento no es grandioso ni visible, es íntimo, suave, silencioso. Allí, en ese rincón donde el ruido se rinde, encontramos algo que siempre estuvo esperando. No tiene forma, ni nombre, ni doctrina. Es una quietud que lo envuelve todo, una calma que no necesita demostración. No se celebra, se habita. No se explica, se respira. Y en ese instante final, comprendemos que no hemos llegado a una meta, sino a un modo de estar. Que el silencio no era un camino para salir del caos, sino el hogar donde siempre pertenecimos. Un hogar sin muros, sin palabras, sin urgencia. Solo presencia, solo ser.